Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar del economista Carl Menger. Carl Menger nació en el año 1840. Era hijo del abogado y pequeño noble Anton Menger. Nació en la ciudad de Novi Sad, ciudad que en aquella época pertenecía al Imperio Austriaco y ahora pertenece a Polonia. Carl Menger recibió el título de von Volksgrund, que abandonó fácilmente en su madurez por simpatía hacia la burguesía. Carl Menger estudió jurisprudencia y ciencias políticas en Praga y Viena, después de lo cual trabajó durante un tiempo como periodista en un periódico y paralelamente escribió una tesis doctoral. En 1867 Carl Menger empezó a estudiar economía política. En el año 1871 Carl Menger publicó su primer libro, Los fundamentos de la economía política, en el que cambió el enfoque de la investigación en economía política del producto al sujeto. Casi simultáneamente con Menger, el lógico inglés William Stanley Jevons expresó pensamientos similares en su libro Teoría de la economía política, y el economista suizo Leon Walras en su libro Elementos de la economía política pura. Los tres libros anteriormente citados formaron una teoría económica llamada marginalismo. El marginalismo se opone a la economía política que defendía Adam Smith y a la visión que tenía del capitalismo Karl Marx, ya que cuestiona la importancia de la teoría del valor trabajo. La palabra marginalismo proviene del latín margo, que significa borde. Los marginalistas expresaron una idea bastante obvia. El valor de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado no debe estar determinado por los costos de producción, sino por la opinión subjetiva del consumidor promedio. Al mismo tiempo, el comprador está dispuesto a pagar más por aquellos bienes y servicios que le traerán mayor satisfacción en sus necesidades existentes, es decir, que le serán de mayor utilidad. Carl Menger es también el autor de la teoría evolutiva del dinero. En su opinión, el dinero es un fenómeno económico que se da de forma espontánea. Su aparición no es el resultado de acciones deliberadas de entidades económicas individuales o grupos de tales entidades destinadas a crear un medio de intercambio. Para describir las razones fundamentales del surgimiento del dinero, Carl Menger se remite al análisis de las características de las relaciones de intercambio. En el curso de la realización de operaciones de cambio, sus participantes tienden a acumular aquellos bienes que tienen una mayor capacidad de cambio. Después de todo, tales bienes pueden intercambiarse por la mayoría de los demás bienes. Como resultado, las mercancías con gran capacidad de intercambio pasan a desempeñar el papel de intermediarios en la realización de transacciones de intercambio. Gradualmente, entre estas mercancías se destaca una mercancía con la mayor capacidad de intercambio. Tal mercancía es precisamente el dinero. Esta idea del surgimiento espontáneo del dinero tuvo un gran impacto en la formación de las opiniones de Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises y otros representantes de la escuela neo-austríaca, una dirección del análisis económico moderno que desarrolla las tradiciones de la vieja escuela austríaca. En particular, el concepto del orden extendido propuesto por Friedrich von Hayek difícilmente habría aparecido sin la teoría del dinero de Carl Menger. En el año 1873, Carl Menger se convirtió en profesor asistente en la Universidad de Viena y permaneció allí 3 décadas. Mientras enseñaba en la universidad, escribió con entusiasmo artículos económicos. Del año 1876 al año 1878, el joven economista fue maestro del príncipe Rodolfo, heredero del emperador austriaco Francisco José. En 1878 se inauguró la primera cátedra de economía política en la Universidad de Viena. Carl Menger fue nombrado su jefe y profesor de dicha cátedra. Más tarde, Carl Menger fue miembro del Parlamento de la Cámara Alta del Parlamento austríaco. Años después, Carl Menger acabó entregando su cátedra de economía a uno de sus alumnos más capaces
y a partir de ese momento se centró totalmente en estudiar la economía y publicar libros sobre economía. Carl Menger murió en el año 1921, antes de haber completado la segunda edición de sus Fundamentos de Economía Política. Posteriormente, este libro fue compilado por su hijo a partir de manuscritos en el año 1923. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.